Bueno, en este corto video vamos a ver un poquito el aspecto de las ondas lambda comunes y corrientes y un poco el color de los cables y tratar de ver algo más o menos en lo que puede tener que ver con las fallas de la misma. En esta primera foto vemos una sonda lambda común y corriente, un poco antigua, porque tiene un solo cable, es una sonda que no utiliza calefactor. Aquí tenemos la ficha de conexión y el otro terminal, por decir así, de la sonda lambda lo suministra la propia carcasa de la sonda lambda, la cual va atornillada en el tubo de escape. El aspecto de esta sonda lambda es aparentemente el aspecto de una sonda envejecida naturalmente, cosa que no sería de extrañar porque es un tipo viejo, digamos, de sonda lambda por tener un solo cable y no tener calefactor. Aquí vemos otra sonda lambda, esta ya tiene calefactor, el cual la conexión del calefactor son estos dos cables blancos. El cable negro es el terminal principal, o sea, el terminal vivo, por decir así, de salida de la sonda lambda, y como siempre el otro terminal correspondiente a la sonda lambda viene siendo la propia cápsula de la sonda. Evidentemente siempre está de más decirlo que la parte que va metida en el caño de escape viene siendo, en este caso, desde la rosca hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, desde aquí hacia acá. Toda esta parte es la que tiene contacto, digamos, con el aire libre. Esta sonda particularmente da la sensación, no tengo la información exacta, pero que es una sonda que quizá tenga aquí una mancha de aceite, por ejemplo, donde se ve en este punto, hay como una manchita de color, digamos, marrón, y tiene aspecto de ser una sonda sometida un poco a una mezcla rica, por el propio aspecto que tiene medio ennegrecido, digamos, en la parte, digamos, que va dentro del tubo de escape. Es distinta de la anterior. Aquí tenemos otra sonda lambda con calefactor, en este caso de vuelta el calefactor son los dos cables blancos, el vivo, o sea el terminal principal, digamos, de la sonda lambda de señal es el cable negro y el cable gris en este caso es el que va conectado a masa. En este caso tiene una conexión independiente a través del cable gris que vemos acá, para la conexión a masa. Son los cuatro cables que tiene. Esta sonda, bueno, acá refleja un golpe. Cualquier golpe en una sonda lambda, no sé si fue la causa del cambio, probablemente no, capaz que este golpe fue posterior, pero un golpe en una sonda lambda de este tipo la puede dejar totalmente inutilizada. Por el otro lado aquí se ve, digamos, aparentemente como una oxidación, aparentemente, quizá pudo haber estado sometida, digamos, a una humedad excesiva, digamos, esta sonda lambda, digamos, pudo haber sido agua mismo que pudo haber pasado, digamos, por la rosca, o de lo contrario pudo haber entrado por alguna otra parte, o de lo contrario ser desechos mismos de la combustión. Poco probable, pero no sería tan difícil. Quizá sea esa la causa. Esto acá, esto blanco, justamente estaría reflejando una especie de oxidación y eso ya de por sí inutiliza la sonda. Ya que estamos, podríamos comentar otra cosa que es lo siguiente. Hay autos hoy por hoy que tienen dos sondas lambda, por lo menos, una después del múltiple del caño de escape y está ubicada antes del catalizador. Después hay otra sonda lambda prácticamente igual enseguida del catalizador, o sea, una antes y otra después del propio catalizador. El catalizador convierte justamente ciertos gases tóxicos, digamos, del auto en gases menos tóxicos. Por ejemplo, convierte el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Y no recuerdo bien, digamos, otras composiciones similares, digamos, en el caño de escape. Lo importante es que, digamos, en el catalizador, normalmente cuando el catalizador está funcionando bien, hay, digamos, una cierta cantidad importante de oxígeno directamente, lo cual indica generalmente que el catalizador está funcionando correctamente. Cuando se conectan, digamos, dos ondas, una antes y otra después del catalizador, normalmente la computadora, incluso el auto, lo que hace es comparar directamente las salidas de las dos sondas lambda. Y en concreto esas salidas, digamos, no son iguales. La sonda lambda que está después del catalizador tiene un contenido muy rico, digamos, en oxígeno y por lo tanto al tener, digamos, una gran proporción de oxígeno
la salida, digamos, del catalizador, eso en una sonda normal es como si fuera, digamos, una mezcla, una mezcla pobre. Por lo tanto, como hay un exceso de oxígeno, la salida de esa sonda lambda sería muy baja directamente, mucho menor incluso que la primera. La primera funciona en forma normal, tal como ya lo hemos visto. Ahora, si las salidas de las dos sondas lambda son prácticamente iguales o muy similares, bueno, eso lo que estaría reflejando es que el catalizador, digamos, ya no está funcionando correctamente, lo cual puede ser, digamos, por desgaste propio. También podría dejar de funcionar un catalizador, digamos, por problemas justamente con la inyección electrónica directamente en el auto, ¿tá? O sea, un catalizador se puede también llegar a arruinar por esa misma causa. De lo contrario, también sería por envejecimiento. La mayoría de los catalizadores en los vehículos fallan, o hay que por lo menos cambiarlos después de los 120.000 kilómetros. Eso en general sería así para la mayoría de los autos. Pero como estamos hablando de la sonda lambda, el detalle principal que hay que tener en cuenta es que si las salidas de las dos sondas lambda son iguales prácticamente o muy similares, eso indica prácticamente que el catalizador no está funcionando, porque es como si hubiera un caño directo desde una hacia la otra, y como el catalizador no funciona, entonces la presencia de oxígeno es similar en las dos ondas lambda. Por lo tanto, esas salidas de las dos ondas lambda tienen que ser diferentes, y por lo tanto el voltaje más bien que entrega la segunda tiene que ser mucho más bajo que la primera, justamente por la presencia de mayor cantidad de oxígeno. Bueno, era un detalle que me había olvidado de comentar, y bueno, por lo menos lo acabamos de exponer acá. Será hasta el próximo.